Diario El Uso Galaico está hoy en Vigo y esta tarde en la Casa del Libro a las 19:30 horas se va el periodista y escritor Juan Vicente Bó, presenta su nuevo libro, León XIV, el Papa de una nueva era. Y aquí Diario El Uso Galaico está con él. Ha sido 2 décadas corresponsal en el Vaticano, antes ha estado en Bruselas, en Estados Unidos. Y Bó ofrece en esta obra un retrato del nuevo pontífice, de los desafíos que afronta la Iglesia en un mundo en plena transformación. Diario El Uso Galaico pues aprovecha su visita a Vigo para conversar sobre este libro y el nuevo Papa y el futuro del catolicismo. Pues muchísimas gracias, Juan Vicente. Después de haber seguido de cerca varios pontificados, Juan Pablo II, Benedicto XVI, Francisco, ¿qué te hizo pensar que León XIV merecía un libro propio pues tan temprano en su pontificado? Porque va a cumplir un año, ¿no? Sí. Bueno, Roberto, muchísimas gracias a Diario El Uso Galaico por esta oportunidad de comentar un tema que me fascina, que es la personalidad, el mensaje y los proyectos del Papa León XIV. Escribí el libro al cabo de un año de pontificado porque era todo tan lineal que se ve perfectamente hacia dónde va, se ve cuál es la esencia de su mensaje, el núcleo de su mensaje, ¿no? Y porque él ha abordado su pontificado con un proyecto muy maduro, que no sabíamos que existía, pero que se ha visto al segundo o tercer día en sus discursos, al cabo de una semana, al cabo de un mes. Hay discursos sistemáticos, por ejemplo, uno cada mes, muy importante, sobre inteligencia artificial, redes sociales, y me di cuenta de que, bueno, si él está arrancando a toda máquina directamente y tiene un proyecto clarísimo, no hace falta esperar mucho más. Y por eso me lancé a sacar este libro pues justo antes de que él sacase su encíclica histórica, que es Magnificat Humanitas. Juan Vicente, tú defines a León XIV como el Papa de la nueva era, ¿no? ¿Cuál es el rasgo que mejor resume la nueva etapa, a tu juicio, que se abre ahora con este Papa en la Iglesia? Bueno, hay varios aspectos relevantes. Estamos en un momento de crisis, lo que Francisco llamaba la policrisis, ¿no? Que es una crisis económica que se nota mucho, tiene muchas manifestaciones, pero entre todo una crisis ecológica que Francisco abordó en Laudato Si, una crisis política que son el aumento de las autocracias y de los imperialismos y por lo tanto de las guerras, una crisis informativo-cognitiva, que es un tema que conoce muy bien León XIV, una crisis antropológica a causa de la manipulación que las redes y las inteligencias artificiales hacen de las personas que no saben cómo reaccionar ante esto. Esta es la preocupación principal del Papa. Y también una crisis religiosa, que es la politización de la religión, sobre todo desde Estados Unidos, la Casa Blanca y el Pentágono, ¿no? Entonces, en estas épocas de turbulencia es bastante normal que mucha gente esté desorientada. Entonces, este libro es un intento de explicar, con mi punto de vista de corresponsal veterano en Bruselas durante muchos años, hacía defensa a la OTAN en tiempos de la Unión Soviética, una época arqueológica anterior. En Nueva York, después de la desaparición de la Unión Soviética, el reajuste del mundo, y en Hong Kong, que me da la perspectiva de China, de Asia, pues explicar cómo es el mundo y qué es lo que el Papa León propone como soluciones. Por eso he dedicado mucho espacio a explicar la revolución digital que están causando las redes y la inteligencia artificial y cómo la enfrenta León XIV, y también pues, la destrucción del orden internacional con estos abusos continuos. Ahora mismo estamos viendo cosas increíbles en cuanto a crímenes de guerra, genocidios, unas actitudes arrogantes casi de matarife por parte de algunos líderes de grandes países, ¿no? Y se trata de explicar eso y añadir también cuáles son las soluciones que él propone y las señales de esperanza que también vemos en este momento. En fin, es un trabajo de, por así decir, sistematización de dónde estamos y cómo lo ve él. Robert Prevost era prácticamente un desconocido para la gran parte de la opinión pública mundial antes de ser elegido
¿Qué descubrió sobre él durante la preparación de este libro que más le sorprendió? Bueno, la riqueza de su personalidad. Es un hombre de múltiples facetas, que yo he ido agrupando en tríadas. Como él es matemático, pues es un juego, es un guiño a su primera licenciatura en matemáticas por Villanova University. Yo sabía que era un fuera de serie porque le venía observando cuando era prefecto de los obispos, pero pues lo observaba un poquito de lejos, me parecía enormemente valioso y sensato, pero nada más. Cuando empecé a investigar su personalidad, descubrí que tenía lo mejor de tres culturas: la norteamericana del Midwest, de Chicago, que es mucho más humana y sensata; la latinoamericana de Perú, que te ensancha el corazón cuando trabajas con pobres, cuando estás en zonas donde hay terrorismo de Sendero Luminoso, sobre todo en las montañas, cuando él le amenazaron de muerte si no se iba del país; y la cultura romana, donde fue estudiante de derecho canónico. Tiene también como tres mentalidades, que son esta del matemático que he mencionado, la del teólogo, es también licenciado en teología, y la del jurista, doctor en derecho canónico. Tiene también como tres personalidades muy fuertes, ¿no?, que se perciben enseguida: la personalidad del misionero, la del viajero universal, porque en su época de prior general de los agustinos, que fueron 2 mandatos, un total de 12 años, él viajó por 46 países del mundo. Y en algunos estuvo 6, 7, 8 veces. Pongamos, por ejemplo, pues Nigeria o Kenia, ¿no? Ha estado en China 2 veces, reconoce el planeta, ¿no? Misionero, viajero universal y perfecto insider del Vaticano, porque los arzobispos o cardenales que están en Roma participan en los consejos, por así decirlo, de 2 o 3 departamentos del Vaticano, ¿no?, los llamados dicasterios. Él estaba en 9, ninguno estaba en 9, estaba dentro de todos los departamentos relevantes de la maquinaria vaticana. Y esa es otra tríada, ¿no? Y se pueden completar con muchas más, las aficiones, por ejemplo, las que se quieran. Esto es lo que me fascinó, que una personalidad infinitamente más rica, y que eso explicaba su inmensa capacidad analítica y su modo de gobernar, que es pausado, sereno, reflexivo. En este libro aparece una preocupación constante por la inteligencia artificial y el poder de las grandes tecnológicas. ¿Por qué cree que León XIV ha situado este asunto en el centro de la reflexión? Porque es el tema de nuestro tiempo. Sería difícil, buscando en toda la historia de la humanidad, ver una época de transición de tanta envergadura. Pues hubo una, ¿no?, el paso del Paleolítico al Neolítico. Después nos referimos con frecuencia a la revolución industrial, a la del vapor, pero esta es infinitamente más poderosa, no solamente por las consecuencias que va a tener, sino por el impacto en la mente de las personas humanas, porque amenaza con hacer perder el control de su propia vida. No es que amenaza, está sucediendo. Las adicciones a las redes, las adicciones a las inteligencias artificiales han capturado ya a 1/3 de las personas, porque claro, las inteligencias artificiales engañan, se presentan con rostros agradables, voces agradables, son antropomórficas, tienen una gran empatía, y bueno, pues la gente empieza a hablar con inteligencias artificiales y se va aislando todavía más, ¿no? Entonces, es la primera vez que los seres humanos estamos en peligro de perder el concepto de nosotros mismos. De hecho, la encíclica se llama Magnifica Humanitas, sobre la custodia de la persona humana en tiempos de inteligencia artificial. Entonces, nunca había sucedido, y de hecho uno de los ejes de la encíclica, junto con la urgencia de una alfabetización digital, educación digital, para que sepamos usar las máquinas como máquinas, es una maravillosa defensa de lo que es la persona humana, que las máquinas no son, aunque intenten engañarte. Hay mucha gente que piensa que las inteligencias artificiales son una especie de gran mago, o que son humanas, y no lo son. Te habla la inteligencia artificial en tono muy cariñoso, además tiene gran empatía y memoria, mientras que los humanos nos olvidamos las fechas, los nombres, ¿no? Pero el problema es que te habla también tu coche, y como te despistes, te va a hablar también la lavadora. Y entonces hay un momento en que las personas ya no son conscientes de quiénes son ni dónde están. Y su estado de ánimo ha sido manipulado por las redes. De hecho,
hay un mensaje muy bonito del hombre, así entre colegas periodistas. El mensaje del Papa para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales de este año, son 9 páginas, son las mejores 9 páginas del libro, porque va como anexo entero. Y en 9 páginas resume todo esto. Hay un apartado que se titula, entre comillas, Arquitectos ocultos de nuestros estados de ánimo, porque las redes y las inteligencias artificiales manipulan las emociones, sobre todo las negativas, que son rabia, asco, tristeza y miedo. Hay solo una emoción básica positiva, que es la alegría, que es la característica del Papa Francisco. Y manipulan, crispan, polarizan, y por eso vemos tanta gente crispada, enfadada, amargada, pero sobre todo desconcertada. Y esta encíclica y todo el esfuerzo que está haciendo el Papa León es por devolver a la persona humana el centro del terreno de juego y con conocimiento de lo que sucede alrededor. Diría que León XIV es más continuista respecto a Francisco, o que estamos ante un pontífice con un estilo y una agenda propias. Bueno, es una continuidad inteligente, en el sentido de que a estas alturas él ya ha dejado claro que el núcleo de su mensaje es el Concilio Vaticano II, y de hecho en las audiencias generales de los miércoles está comentando los grandes documentos de ese concilio. Empezó por el documento sobre la Sagrada Escritura, la Revelación, después Lumen Gentium, ahora está con la Constitución sobre liturgia. Y después de eso, su punto de referencia es la exhortación apostólica, la alegría del Evangelio, digamos la primera y programática del Papa Francisco. Y el otro punto que es súper característico de Francisco, que es la sinodalidad, la sigue impulsando y la sigue ampliando. De hecho, él ha introducido reuniones más frecuentes del Colegio de Cardenales, pero en un estilo sinodal, las mismas mesas redondas, los mismos turnos, la misma práctica de escucha, etc. Con lo cual, él mantiene una continuidad en todos los temas esenciales, pero tiene una diferencia, sobre todo en aspectos formales. Utiliza la muceta roja, es más formal en algunas cosas, es más, entre comillas, ordenado. De hecho, él está, como buen jurista, poniendo en orden legal algunas cosas que Francisco cambió antes de cambiar la norma. Ahora él está cambiando la norma. La Iglesia vive tiempos de fuerte polarización interna. Salía ahora mismo. ¿Qué herramientas tiene León XIV para tender puentes entre sensibilidades muy distintas dentro del catolicismo? Bueno, tiene en primer lugar su experiencia personal y una decisión absoluta de dar prioridad a eso. Probablemente pasará a la historia como el Papa de la Unidad. Está en su lema episcopal y ahora papal, in illo uno unum, en el que es uno, Jesucristo, Dios, somos uno, y hace un esfuerzo increíblemente generoso de tiempo para escuchar a todos, para intentar conciliar opiniones, para que las personas aprendan a valorar el punto de vista de otras personas, y luego cuando hay que tomar una decisión, pues la toma, ¿no? Pero después de un esfuerzo gigantesco en esa línea. La polarización que hay en la Iglesia es menos de la que parece, y en parte es contagiada de la sociedad. Ese mismo malestar que crean las redes, estilos de discusión áspera y demás, contagian también pues a las familias. De hecho, en algunos países como Estados Unidos, que conozco muy bien, donde tengo muchos amigos, ya no se puede hablar de política en la casa, porque enseguida se crispan los ánimos, ¿no? Y esto es un poco lo que ha pasado también en la Iglesia. Pero no hay tanta división como algunos comentan. Lo que ha habido en el pontificado de Francisco es un sector, digamos, conservador, que estaba continuamente criticándole. Pero no había, por el otro lado, un sector, digamos, liberal que se pegue con el conservador. Había fundamentalmente un problema de desobediencia del sector conservador. Entonces, para quienes somos creyentes, es importante no dejar que se infiltren en nuestro modo de vivir la fe esos contagios externos, porque la crispación es deliberada, hace ganar muchísimo dinero a los supermillonarios que dirigen las redes y es muy eficaz para desinformar o para manipular políticamente. Juan Vicente, tú has cubierto numerosos cónclaves, sínodos y viajes papales. ¿Has vivido alguna situación que te ayudara a entender mejor cómo se elige realmente a un papa y
qué público suele desconocer. Sí, lo más interesante es lo que el público suele desconocer. Sí, lo más interesante es el precónclave, que son esos 5, 6 o 7 días en que los cardenales hablan entre ellos. Ese ejercicio de definir cuáles son los principales problemas, cuáles son las prioridades, qué posibles soluciones tendrían esos problemas, va definiendo como un retrato robot de la persona más indicada para afrontarlos. Y esto es lo que sucedió en 2005, cuando la persona más indicada para suceder a Juan Pablo II pues se vio que era el cardenal Ratzinger, aunque ya el cardenal Bergoglio de Buenos Aires quedó de número 2, porque se le veía muy cualificado. En 2013, el cardenal Bergoglio pensaba que estaba ya fuera de peligro, porque era mayor, etcétera, ¿no? Pero en el 2013 el énfasis era en que hay que solucionar los problemas de corrupción económica y de abusos sexuales de menores dentro de la Iglesia. Aquí hace falta alguien que mande con decisión, que no se ande con chiquitas, que no esté ligado o maniatado por la cultura curial tradicional, etcétera. Con lo cual nuestro hombre para la emergencia es Bergoglio, ¿no? Y así fue, ¿no? Y ahora, pues muchos cardenales, este ha sido el cónclave más variado de toda la historia, en 2000 años de historia de la Iglesia, porque había cardenales de 71 países, muchos de ellos misioneros, personas enormemente dedicadas a ayudar a sus semejantes desde el punto de vista espiritual, pero también desde el punto de vista material, ¿no? Y conscientes de que vivimos una situación de caos, de transición, y también conscientes de que la persona que sabe de esto es el cardenal Prevost, con el que todos tenían trato por ser prefecto de los obispos o por alguno de los otros consejos, de los 9 consejos que he mencionado antes, con lo cual enseguida se vio muy claro. Por fortuna, la mayoría de estas personas, estos cardenales, tuvieron la delicadeza de no mencionar demasiado su nombre, porque sucede que cuando se habla de papables hay una especie de campañas de descrédito y basura que le caen encima, y aunque todo sea mentira, luego deja siempre una sombra de duda entre los fieles, con lo cual pues nadie mencionaba a Prevost y luego aparece solamente medios hostiles al Vaticano y al Papa Francisco se dieron cuenta de que podía ser elegido 1 o 2 días antes y empezaron a denigrarle con mentiras absolutas, pero ya era demasiado tarde para cubrirle de basura, ¿no? Y enseguida se demostró que además esto eran mentiras, ¿no? En el mundo, en este mundo marcado por guerras, incertidumbre y cambios tecnológicos acelerados, ¿qué papel puede jugar hoy la figura del Papa como referente moral global? Bueno, la está jugando porque se está agigantando, porque en un mundo tan confuso y tan dominado por egoísmos y por agresividades y por vanidades, es la única persona que se presenta con humildad y que ofrece soluciones inspiradas en el valor de la persona, que por lo tanto sirven para todas las religiones. De hecho, una de las cosas más bonitas que yo he descubierto cuando empecé a trabajar en Roma en 1998 es que los papas son apreciadísimos por los musulmanes, por los budistas, por los animistas, como referencia de buena voluntad. Y eso es la vocación de la Iglesia Católica, lo dice la Constitución Lumen Gentium, ¿no? Es una señal de unidad entre todas las naciones, porque el cristianismo es la única religión verdaderamente universal y que se preocupa también por las personas que no son cristianas, ¿no? Entonces, él es la referencia moral en el planeta y su talla, su estatura, se va agigantando, en parte paradójicamente porque le han atacado algunos políticos de modo absolutamente desquiciado y porque todo el mundo se da cuenta de que lo que él propone es exactamente lo que la humanidad necesita en este momento. Y se han dado cuenta incluso pues multimillonarios que están invirtiendo en las inteligencias artificiales y que se dan cuenta, sí, tenemos que moderar esto. El Papa no es tecnófobo, es tecnófilo. Lo que quiere es que todos estos nuevos instrumentos sean usados de tal manera que beneficie a las personas y que esta revolución
que tiene unas consecuencias económicas mucho mayores que la primera, la del vapor y el capitalismo, y que produjo unas desigualdades económicas gigantescas, no produzca tanta desigualdad económica, sobre todo por el tema del paro, las pérdidas de empleos, etcétera, sino que la transición se haga respetando a las personas, y eso le convierte en referente mundial del planeta. Si tuvieras que señalar una decisión que marcará el éxito, que marcara el éxito o el fracaso del pontificado de León XIV en los próximos años, ¿cuál sería? Yo creo que la decisión más importante que ha tomado ha sido publicar esta encíclica en este tono sobre el tema de nuestro tiempo. Ha sido coger al toro por los cuernos. Cuanto más caso le hagan, mejor le irá a la humanidad, a las personas y a los países. Si le hacen menos, pues habrá catástrofes humanas, económicas y políticas en distintos lugares. Pero es claramente esto, y lo dijo él al segundo día de pontificado, cuando les comentó a los cardenales: yo he tomado el nombre de León XIV, inspirándome en León XIII, para abordar esto. Esto es el gran tema de su pontificado. Para terminar, después de tantos años observando el Vaticano desde dentro, ¿sigues encontrando capacidades sorpresas en la Iglesia? ¿Qué te hace ser optimista o prudente respecto al futuro que describe este libro? Bueno, yo estoy siempre preparado para las sorpresas, porque todo es posible, ¿no? Y como la Iglesia está hecha de personas, pues todo puede suceder. En los 23 años que he estado ahí corresponsal día a día informando a los lectores, pues me ha pasado de todo, desde monsignori que hacen tráfico de divisas en avionetas privadas, y que luego son encarcelados, claro, y terminan en la cárcel del Vaticano, en la cárcel de Italia, hasta otras cosas enormemente desedificantes. También he encontrado una generosidad sin límites, sobre todo por parte de las misioneras, misioneros, etcétera, ¿no? Y yo soy optimista porque, en el fondo, no es optimismo, es esperanza. Y la esperanza no es confianza en que todo irá bien. La esperanza es saber que, incluso que algunas cosas vayan mal y tengamos dificultades, el final va a ser siempre feliz. Pues muchísimas gracias, Juan Vicente, por atender a Diario Luso Galoico, por compartir con nosotros estas reflexiones sobre León XIV, el Papa de la Nueva Era, y quien quiera más, pues lo tiene aquí, ¿no? En este libro, que vamos a recordar que se va a presentar esta tarde en la Casa del Libro a las 7:30. 7:30 de la ahí tarde. estaremos para compartir esos instantes contigo. Muchísimas gracias. Y hasta la próxima vez. Pues hasta muchísimas gracias, Roberto. Muchísimas gracias al Diario Luso Galaico, porque me ha dado la oportunidad de hablar del Papa León, que es siempre una alegría. Muy bien, gracias. Gracias.